¿Existe alguna oración que Dios siempre escucha y que Dios siempre va a responder? La respuesta es sí, y esta es la oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu, en primer lugar, se refiere a orar de acuerdo a la Escritura, a lo que Dios ha inspirado en la Biblia, de acuerdo al Espíritu Santo, orar oraciones como ser lleno del Espíritu, que Dios haga crecer el fruto del Espíritu en nosotros, que Dios nos ayude en nuestra vida espiritual. Eso es orar de acuerdo al Espíritu, orar de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en la palabra. Por otra parte, orar en el Espíritu también se refiere a orar inspirado por el Espíritu Santo. Cuando tú clamas a Dios de todo corazón y tu lengua comienza a enredarse y comienza a hablar en otros idiomas que tú desconoces, o algunos, ¿cierto?, tienen el don de interpretar y entienden lo que ora. Esa oración es inspirada por el Espíritu, guiada por el Espíritu, y Dios siempre va a responder ese clamor, esa oración. Hay muchas personas que no creen en el orar en otras lenguas porque no han recibido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, no han sido llenados con el Espíritu y no han tenido esta experiencia pentecostal. Pero nosotros creemos que Dios puede llenarte con su Espíritu y tú puedes hablar en otras lenguas como lo hicieron los discípulos, los apóstoles y la multitud de los 120 congregados en el día de Pentecostés, que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos hablaban en otras lenguas y Dios comenzó a glorificarse de una forma sobrenatural en sus vidas. Cuando uno ora en lenguas, esto no es para competir ni tampoco para mostrarse más espiritual. De hecho, la práctica de orar en lenguas dice la palabra que uno debe realizarla en privado, en su tiempo devocional, y que cuando hay intérprete en la congregación, alguien que tenga el don de interpretar lenguas, uno puede también orar en lenguas para que la iglesia pueda ser edificada, ya que uno cuando habla en lenguas habla directamente con Dios, puede estar hablando misterios, puede estar hablando alguna profecía, pero es importante que nosotros entendamos cómo trabajar el don de hablar en lenguas o el orar en otras lenguas. Si tú aún nunca has hablado en lengua, créeme que si tú le pides al Señor, Dios te dará este don, te dará esta oportunidad de hablar en otras lenguas. Alguna gente habla en lengua una vez en su vida y después ya no vuelven a hablar. Significa que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, que Dios ya les dio el bautismo, y otros hablamos en lengua, ¿cierto? Siempre o cada vez que podemos orar, Dios nos guía para poder orar en lenguas. Y esto significa que tenemos el don de hablar en lenguas. Lo importante es que si tú nunca lo has experimentado y te gustaría que Dios te llenara con el Espíritu y hablar en otras lenguas, tú debes clamar y pedirlo con fe. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas: ¿recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el creer con fe? La respuesta es creer con fe. Tú debes creer en esto para poder recibir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo y los dones sobrenaturales del Espíritu. Así que te animo, mi querido amigo, si aún no lo tienes, pide al Señor que Él te lo dará. Y si tienes el don de hablar en lenguas, ora en lengua al Señor. Esa oración Dios siempre la va a escuchar y la va a responder, y tú vas a ser grandemente edificado, ya que la palabra de Dios dice que el que ora en lengua desconocida se edifica a sí mismo. Así que te animo a poner en práctica este don. No te avergüences de creer en lo sobrenatural del Señor. Hay muchos cristianos que hoy en día han dejado de creer en esto, y bueno, nosotros los respetamos, pero los que sí creemos en lo sobrenatural, sigamos confiando en Dios y sigamos practicando los dones de poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.